preocupante es esto, Gonzalo? ¿O no debemos preocuparnos mucho? Bueno, depende de dónde lo mires. Si estás en las filas oficialistas, pues no deberías preocuparte porque el Banco Mundial nunca acierta en sus predicciones. Pero yo creo que sí es preocupante porque lo que este informe del Banco Mundial dice es que tú vas a tener un crecimiento en el año que se ha iniciado. Están haciendo una proyección no solamente para el primer no solamente para el primer, perdón, no solamente para el primer trimestre, sino para todo el año, de aproximadamente 1.4%. Recordemos que el gobierno nos dijo que este año creceríamos al 3.70%. El Banco Mundial está haciendo una proyección, como la que ha hecho el gobierno, a través del presupuesto general del Estado, hace unos meses atrás, de 1.4% de crecimiento contra 3.7% que dice el gobierno. La pregunta es, ¿a quién le creemos? Entonces, lo único que puede hacer es revisar algunos datos del pasado. El 2023, el gobierno predijo un crecimiento de 4.86%. A septiembre del año pasado, porque todavía no han salido los datos finales del Producto Interno Bruto boliviano, el crecimiento solo había sido de 2.21%, o sea, mucho más bajo de lo que había previsto el gobierno. En ese año, el año pasado, el 2023, el Banco Mundial dijo el crecimiento de 2%. ¿No? Entonces, si uno utiliza el año pasado como referencia y ve cuál de los organismos fue más certero en su apreciación, en su proyección, pues el Banco Mundial. El gobierno dijo 8.6, 4.9, digamos, y el resultado fue 2.21. El Banco Mundial dijo 2% y el crecimiento fue 2.2. Entonces, es preocupante esta proyección de la tasa de crecimiento que estaría en torno de 1.4% este año y el próximo 1.5%, porque desbarata toda la retórica, toda la propaganda de los últimos años que siempre nos han dicho que la tasa de crecimiento del país, medido a través del Producto Interno Bruto, que es la riqueza generada en un año, era de las mejores de América Latina y que estábamos entre los primeros países que íbamos a crecer. Estos datos del Banco Mundial le van a colocar, ¿no es cierto?, una barrera muy grande a esa propaganda, porque el 24 y 25 vamos a ser la peor economía de América Latina, la economía que crece menos en América Latina, excluyendo Haití, ¿no? Entonces, esas son un poco el contexto para entender este crecimiento tan bajo, que en realidad viene desde el año 2014. La economía del 2013 creció casi al 7% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces creció 7% el Producto Interno Bruto. Después se ha dado un proceso de desaceleración sistemática. Los problemas de la economía boliviana no han comenzado el año pasado, han comenzado el 2014, cuando solamente ya crecimos al 5%, después al 4%. El 2019, antes de la crisis política y de la pandemia, el crecimiento era también de 2%. Vino el 2020 y 2021, que fueron 2 años atípicos por la crisis política y por la pandemia, rebotamos de un crecimiento negativo de menos 9% el 2020 a un crecimiento de 6% en el año 2021. Pero fue un rebote estadístico, entonces que no hay que considerarlo con mucho cuidado. Y después volvimos a la trayectoria de crecimiento bajo, 2, 1, como ahora está prediciendo el Banco Mundial. Entonces, esto en realidad, esta desaceleración de la economía es muy clara, ¿no es cierto?, y viene desde el 2014, y el origen, lo sabemos, es haber estrangulado al sector que daba el excedente económico, que daba los recursos a la economía boliviana para que podamos crecer. Y ese sector era el gas, ¿no es cierto? Bolivia tenía una producción de gas del 2014 el año clave para entender cómo funciona
la economía boliviana. En 2014 la producción total de gas era de 60 millones de metros cúbicos por día. Eso ha rebajado el año pasado a 30 millones de metros cúbicos. Nuestras exportaciones bajaron de 6.600 millones de dólares en gas a 2.000 millones de dólares. Los ingresos del Estado, que daba toda la plata para la política social, para los subsidios, para la política de industrialización, era 5.489 millones de dólares, y eso bajó ahora a alrededor de 2.000 millones de dólares. Entonces, en ese contexto se entiende, ¿no?, el crecimiento bajo que vamos a tener en el 2024, porque ya no tenemos el excedente que venía de hidrocarburos, el contexto externo es muy grave, y ha habido un deterioro también de la gobernabilidad y el clima político que complican más la economía boliviana, ¿no?